Hola a todos, soy Catalina Mejía, editora de Salamandra Graphic, y os escribo desde España. O sea, yo estoy desde España, soy colombiana, pero llevo 20 años viviendo en España y soy la editora y responsable de Salamandra Graphic. Y hoy vamos a charlar con Pablo Guerra sobre qué es la novela gráfica. Mira, ahí está Pablo, así que te damos. Ok. Estamos esperando que Pablo, a ver si aparece. Sí, yo creo que ya está Pablo entrando. Sí. Hola. ¿Me oyes bien? Sí, yo te digo muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Catalina? Pues muy bien. Aquí en España son las 10 de la noche, así que bueno, tardecito, pero bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, aquí son las 3 en Colombia, las 3 de la Ujú. tarde. Está muy bien. Y nada, no sé qué tanto alcanzaste a introducir la Nada. conversación antes de que... Simplemente dije que soy Catalina Mejía, que soy colombiana, pero llevo 20 años viviendo en España. Soy la responsable de Salamandra Graphic, un sello que creamos hace casi 7 años en Salamandra, la prestigiosa editorial pues, que publica Harry Potter, El niño con el pijama de rayas, en fin, una editorial literaria que apostó por hacer novela gráfica hace 7 años. Y bueno, más o menos eso es lo que había contado. Bueno, qué bien, qué bien. Eh, bueno, pues creo que esta será una muy introductoria, pero creo que muy relevante. Y tal vez como ya como para entrar en materia. Ujú. Bueno, antes debería presentarme, yo soy Pablo Guerra, soy guionista, editor e investigador del cómic, y pues del cómic en Colombia. He publicado varios libros, tengo un sello que se llama Cohete Comics, hago parte de un colectivo que es el Globoscopio, eh, y bueno, pues como que hago parte un poco como de esa movida de cómic latinoamericano. Entonces, pues es interesante. Me gustaría que arranquemos un poco como bueno, hablando de, pues, digamos, que por lo menos en Latinoamérica la novela gráfica todavía sigue siendo un gran interrogante para un montón de gente. O sea, hay unos lectores de hace muchísimos años, muy especializados, eh, pero creo que para el público en general todavía sigue siendo un concepto sobre el que hay muchas dudas, eh, y me gustaría saber un poco cómo presentas tú, digamos, este tema de la novela gráfica, de pronto como para poner todos como en el mismo universo. Listo. Bueno, Una pregunta pues súper fácil, ¿no? sí, bueno, el tema interesante es que yo hace más o menos 15 años era una completa, o sea, desconocía completamente el mundo de la novela gráfica. Yo estudié Derecho, hice un máster en edición y mi intención era dedicarme al mundo de la edición literaria. Por cosas del destino, me salió un trabajo como editor en un sello que ya ha desaparecido, que se llama Sin Sentido, y ahí empecé a entender el contenido de la novela gráfica. He de decir que todo lo que se piensa de forma negativa sobre el cómic y la novela gráfica, yo lo pensaba. Ok, Que es gente que no le gusta leer, que esa cuestión de las imágenes no es literatura de alta calidad, en fin, todos esos prejuicios que mucha gente tiene hoy en día sobre la novela gráfica, yo los tenía. Y a raíz de empezar a trabajar en Sin Sentido me di cuenta que había unos contenidos que me interesaban muchísimo y que había como una cierta diferencia entre lo que era el cómic tradicional de los superhéroes o bueno, lo que habíamos crecido en Latinoamérica como Popeye y ese tipo de cosas. Y había libros que eran súper interesantes a nivel de contenido, que me aportaban la misma experiencia lectora que una obra narrativa, y descubrí y me volví más defensora de la novela gráfica, y de hecho toda mi trayectoria profesional se ha decantado por seguir publicando novela gráfica.
Entonces yo entiendo que es un poco complicado el dar ese salto a la lectura visual, pero es una cuestión simplemente de costumbres, porque a nivel de contenidos creo que es absolutamente interesante la variedad de títulos que hay actualmente en el mundo, tanto en España como en Francia, e incluso los autores latinoamericanos cada vez están teniendo más potencia a nivel también mundial. Entonces yo más o menos diría eso, que es algo que es una experiencia lectora distinta, pero que hay que entrar en ella para poder encontrar los contenidos que te interesan. Claro, y me imagino que en ese proceso personal tuyo como lectora, pues también está como que eso te permite entender el catálogo y la construcción del catálogo del sello de una manera muy especial, ¿no? Como que ese proceso de invitar al lector a ser un nuevo tipo de lector. eh, Saludos a Diego Rey por ahí veo que se Lo he conectan desde visto, Argentina. Bueno, qué bien. y, Diego Rey es editor de una editorial muy buena argentina que es Hotel de las Ideas. Sí. Em, pero, digamos, como que en ese trabajo editorial de crear el catálogo, de construir ese espacio de convergencia, eh, pues como que está muy informado como por ese proceso de descubrimiento, que es muy bello, ¿no? O sea, como que finalmente es ese principio de compartir con un lector potencial esa seducción por algo que a ti también te sedujo en su momento. Claro, mi mayor objetivo, y por eso por eso creamos un catálogo dentro de una editorial tan literaria como Salamandra. Creamos el catálogo y el sello de Salamandra Graphic, porque mi mayor objetivo es lograr que el no lector de cómic se acerque a la lectura del cómic. Es la forma de ganar lectores, de ganar potencia y de hacer que esto crezca, ¿no? Y es simplemente una cuestión de eso, de yo tener un bagaje y un interés literario y descubrir en ciertas obras las típicas tradicionales que ya son casi parte del canon, como puede ser Persepolis, como puede ser Maus, y darte cuenta Ujú. que nunca me habían contado la historia del Holocausto como me lo ha contado Maus, por ejemplo, o entender el mundo iraní y toda la revolución iraní a través de Persepolis. No existe una obra narrativa que me aporte lo que me ha aportado en esas temáticas un cómic. Y ahí fue como mi descubrimiento y empecé a querer ir por esa línea, a contar historias en las cuales un no lector de cómic se encuentre la misma experiencia lectora como si fuera una obra, una novela o una obra narrativa. Y obviamente el catálogo de Salamandra Graphic tiene un componente muy personal, ¿no? Que es lo que dices tú. Es como una declaración mía de intenciones de querer que los lectores pues tengan como la misma experiencia que estoy teniendo yo a la hora de descubrir un nuevo autor, una nueva temática, una nueva forma de contar historias. Claro, 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 porque y cómo sientes que ha sido como ese diálogo, digamos que claro, ya llevan 7 años, ya hay como un proceso, digamos, en que se van asentando unos autores, unas ciertas tendencias. ¿Cómo sientes cómo ves tú desde el sello como la evolución de la novela gráfica eh, Bueno, yo creo que aquí en España estos años? tenemos al lado Francia, el país vecino, que tiene una tradición enorme de novela gráfica. Los libros se leen en los colegios como prescripción lectora, las novelas gráficas, y España pues siempre ha estado un poco más atrás en esa historia. Pero yo creo que aquí más o menos hace 15 años o así ha habido como varios fenómenos que han hecho que la industria vaya creciendo poco a poco y que vayamos ganando lectores y que logremos que la gente que no lee cómics se acercara y los que no tenían un bagaje de tradición de lectura de cómics. Yo creo que es muy importante la implicación de los medios de comunicación generalistas, suplementos culturales como Babelia o El Cultural o el ABC del Mundo, de un día para otro, o bueno, después de un proceso, empezaron a hacer reseñas de una novela gráfica sin diferenciarla siquiera, ¿no? O sea, empezaron a hablar de ellas como si fuera un libro. Yo creo que es una forma de normalizar ese tipo de libros, ¿no? Por otro lado, creo que, bueno, a nivel estatal aquí en España, pues se ha creado el Premio Nacional del Cómic, que existían todos los premios nacionales de todas las artes
posibles, danza, teatro, guión, literatura, poesía, y no existía un Premio Nacional del Cómic, y ahora sí existe, hace 10 años se creó, entonces yo creo que a nivel institucional se ha empezado a apostar por el cómic como medio de transmisión de conocimientos y de cultura. Y para mí lo más importante es la incursión de la mujer dentro del mundo del cómic. El cómic siempre ha sido un medio muy masculinizado, muy masculino, digamos, pues por temática, por los superhéroes, autores que hacían cómics para hombres, un poco así. Y yo creo que el hecho de que la mujer se empezara a entrar en la lectura de cómic y aparte eso contribuye a que crezcan, a que existan más autoras, pues esa convergencia entre más lectoras, más autoras, pues ha hecho que ganemos un potencial mayor de lectores. Y aparte, que es muy interesante, que es que las autoras no hacen cómics solo para mujeres, sino que son cómics universales, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante porque también autoras como Rutu Modán o como pues Power Paola en Latinoamérica o son autoras que hablan de temáticas generales y no las típicas historias de mujeres para mujeres, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como una evolución en la cual todos los agentes culturales, incluidos los lectores, se han ido involucrando y dándole más espacio al cómic, ¿no? Dentro de una vida cultural más generalizada, ¿no? Y yo creo que, bueno, que Latinoamérica poco a poco está, digamos, tratando de replicar un poco lo que está sucediendo aquí en España, pues que es como el paralelismo entre países de habla hispana, ¿no? Claro, porque sí, digamos que en Latinoamérica, pues obvio, hay unas tradiciones muy, pues extensas, en algunos países mucho más grandes que en otros y tal, pero definitivamente sí muy por fuera de esos medios tradicionales, de esos medios culturales tradicionales. Eh, y claro, también es ese proceso en el que se empieza a generar un espacio para que se escriba sobre el tema, para que se construyan discursos desde la crítica, eh, que son muy importantes, ¿no? Pero sigamos un poquito hablando del tema de las mujeres, que creo que es fundamental para entender la novela gráfica, ¿no? Uh -huh. Y es que creo que también haberse salido como de esos espacios de las tiendas especializadas, de los salones o de los festivales en los que comúnmente se difundía la historieta ha sido clave para ese encuentro. Digamos, aquí en Colombia hay una autora increíble que es Lorena Álvarez y ella Sí, en varias entrevistas ha contado que fue como que se espantó del mundo del cómic siendo adolescente porque sentía que era un club de chicos, ¿no? total. Eh, Un club de chicos y lo que dices que también es fundamental, que también se me olvidó mencionarlo antes, es que los editores de cómic y los autores de cómic han ganado espacios también dentro de las librerías generalistas. Antes la forma de encontrar los cómics era ir a comiquerías o a librerías especializadas, donde, pues lo que dices, era un ambiente muy masculino, entre comillas, y un poco, no sé si despectiva, pero bueno, muy friki, en donde, bueno, ya, si una persona tenía un interés en acceder a una novela gráfica, le tocaba meterse como en ese gueto en vez de encontrarlo en algún sitio más generalista, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, en Colombia vas a librerías como La Nacional, Tornamesa, Bilborada y encuentras los libros. Entonces perfectamente puedes comprar una novela gráfica y comprarte un libro de literatura o de poesía. Aquí pasa lo mismo. Y el propio librero también ha encontrado esos espacios y él está abriendo espacios específicos para una sección concreta que se llama novela gráfica. Entonces yo creo que eso ha logrado y también yo creo que por lo que decía Lorena Álvarez también es eso, que como que las mujeres entrar a esos sitios era como que entrábamos en sitios prohibidos o en sitios, bueno, que nos sentíamos un poco incómodas quizás entrando a una comiquería de toda la vida, ¿no? Entonces el lograr que eso haya saltado también, lo que decía antes, muchos agentes, todos los agentes del mundo cultural han contribuido de alguna manera. sí, claro, claro. Y hay una parte importante como de ese proceso, por lo menos acá en Latinoamérica, siento yo, pensando en colectivos como Chicks on Comics, digamos, tú entre el catálogo, pues tienes a Sole Otero, Sí, ¿cierto? Y hablando pues de Power Paola, que fueron como colectivos de creadoras que muy desde el fanzine, muy desde los blogs cuando estaban arrancando, pues empezaron a hacer como una movida propia
y lograron hacer ese salto, digamos, como ya pues a libros, a trabajar con editoriales más grandes, a proyectar otro tipo de obras. Sí, Em, que yo creo que como todos los colectivos minoritarios, digamos, en todos los sentidos de la vida, ¿no? Pues la primera tendencia es unirse para ganar visibilidad, ¿no? Y yo creo que Chicon Comics y muchas plataformas y muchos webcomics que se desarrollaron en su momento de colectivos de mujeres hablando de intereses comunes y todo esto fue súper importante para dar visibilidad a todas estas, a las mujeres autoras, ¿no? El problema, y es que hablando con muchas de ellas, porque afortunadamente en mi catálogo he tenido siempre muchas autoras, se generó como que si fuera un subgénero, cómic hecho por ajá. mujeres. Entonces, en todos los festivales, en todas los salones, cualquier charla que había era, vamos a hacer una charla sobre la mujer en el cómic. Y eran 4 mujeres hablando de su experiencia en el cómic. Cuando nunca se planteaba hacer una charla sobre el hombre en el cómic, ¿no? Entonces, muchas de ellas rechazaban como esa habilidad, como dijera yo, ese falso positivo, digamos, de ser mujer como autora de cómic. Porque para ellas será perfectamente normal estar en una mesa redonda en que se hablará más de la temática de sus cómics o del proceso creativo de sus cómics más que ser mujeres en el cómic, ¿no? Yo creo que eso también es importante resaltar, que hoy en día ya se ha ido normalizando esa tendencia que hubo durante muchos años de catalogar a las mujeres como un subgénero del cómic en sí, ¿no? Sí, total, total, que era, pues de hecho, o sea, la última vez que nos vimos presencialmente fue el año pasado en la Feria del Libro de Guadalajara, en el Sí, Salón de Cómic y Novela Gráfica, y justamente una autora mexicana, Idalia Candelas, hablaba de eso, ¿no? Se quejaba mucho de que ella no quería estar en la mesa exclusiva o como, no, como en ese espacio de, bueno, vamos a hacer la charla sobre la mujer y el cómic y después seguimos como si no pasara nada, sino o sea, una cosa mucho más natural, mucho más lógica, ¿no? exacto. Sí, Sí, más normalizada dentro de, digamos, los cánones de prescripción y de lectura del cómic, ¿no? Que no es cómic por mujeres, por hombres, o sea, yo creo que eso ya ha ido desapareciendo y eso también es una buenísima señal de que las mujeres ya somos parte muy activa de la industria del cómic y eso es fundamental. sí, aquí en Colombia pasó algo muy bonito y es que yo siento que la novela gráfica, pues es imposible pensar la novela gráfica en Colombia sin alguien como Power Paula. O sea, ya es como el caso al revés, ¿no? Como que Sí. ella puso el punto al que había que llegar. Y desde ahí Y entonces además se invirtió completamente. y hace muchos años, además, o sea, cuando además me acuerdo cuando se publicó aquí Virus Tropical en España, que ya Paola tenía una trayectoria en Latinoamérica, tanto en Colombia, en Argentina, en Ecuador, o sea, una trayectoria allí muy fuerte. Y aquí ya se contrató esa obra como una obra que se contrata como los franceses, como los americanos, o sea, como ya un nivel, se publicó una editorial súper potente, o sea, que ya era colocar el cómic latinoamericano más allá de las fronteras latinoamericanas, que yo creo que eso lo ha logrado Power Paola, lo ha logrado pues ahora Lorena Álvarez, que está pues increíble también, y lo han ido logrando también muy buenas autoras aquí. Claro, claro, qué bien. ¿Y qué tan, digamos, uno de los peligros que pasa como con la producción local de muchos de estos países de Latinoamérica es que termine siendo muy cerrada, como responderle muy como a temáticas, públicos muy, muy locales, pero que nos salte o que le cueste trabajo hacer ese proceso como de llegar a un lector más amplio, más general y más internacional. Y cómo has visto tú ese proceso y pensándolo un poco a la luz del premio FNAC, del que si quieres hablar, estaría Sí. súper. A ver, yo creo que es natural que cuando empieza un fenómeno y, o sea, yo creo que para ser un buen autor de cómic, para ser un buen escritor,
hay que leer mucho, hay que leer novelas, hay que leer cómics, y bueno, Colombia en particular, hasta hace muy poco tenía la problemática de que el cómic no era considerado bien cultural, tenía unos problemas con el IVA, hasta digamos, la reforma de la ley del libro. Entonces yo creo que era muy difícil acceder a los cómics en Colombia hasta hace relativamente poco. Entonces yo creo que esa formación sentimental de un futuro autor, yo creo que estaba un poco limitada porque no tenía el acceso, salvo que viajaras a Estados Unidos o España para poder adquirir muchos cómics. Una vez esa barrera se rompió, yo creo que lo más natural es empezar a hablar de lo que se conoce. Entonces yo creo Ujú. que muchos autores han planteado muchas temáticas locales, pues problemas con la guerrilla o problemas con narcotráfico o problemas, digamos, familiares dentro de su entorno en un barrio concreto. Yo creo que eso es una tendencia natural de hablar de lo que se conoce, ¿no? Y poco a poco se va expandiendo y vas logrando hacer temas un poco más universales. Yo creo que Colombia está en ese proceso. Yo creo que ha estado mucho tiempo y para mí como editora uno de los mayores problemas era que hay autores que me parecen alucinantes, que me parecen increíbles en Colombia, pero es una temática que se queda en Colombia. O sea, le veo difícil ese salto de una internacionalización, pues por temática, ¿no? Es porque se puede hablar de un conflicto desde un punto de vista más general, pero creo que era muy local muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de evolución de la propia industria en Colombia. Y ya poco a poco, pues eso, vamos viendo que se van publicando más autores pues, colombianos aquí, Johnny B. se publicó aquí, Jim Plunk también se publicó aquí, eh, y de cara al premio FNAC Salamandra Graphic, que para mí es un premio súper bonito, es un premio internacional, son 10.000 euros de premio, es una especie de beca para que los autores tengan casi un año para terminar la obra, se premian simplemente 36 páginas. Yo como colombiana y como latinoamericana tengo un interés enorme en que se presenten autores de allí y que podamos cada vez publicar más autores de allí. Es verdad que en los últimos 2 años, para mi felicidad, han ganado pues Martín López Lam, que es peruano, que está afincado aquí en España, y Soliotero, que lo publicaremos a finales de este año, Argentina, y una también de las mayores exponentes del cómic en Latinoamérica. Entonces sí, el interés mío es ese premio internacional, que realmente cada vez tenga esa connotación de más internacional y que cada vez me lleguen más proyectos pues, de gente de México, Perú, Colombia, Argentina, y poder hacer ese trasvase de autores entre América Latina y España, ¿no? Y Europa, porque una vez publicado aquí ya luego es más fácil saltar al mercado francés o al mercado anglosajón. Sí, claro, claro. Oye, ¿y cómo es esa? Pues no sé, digamos que tradicionalmente, digamos, el mundo del cómic estaba como muy centrado como en unos ejes editoriales muy fuertes de Estados Unidos, Francia, Japón. Eh, y yo siento que la novela gráfica es por principio, pero también por el contexto histórico, como algo que está pensado para superar de alguna manera esas barreras. O sea, como por principio tiende a romper un poco como esos limitantes de, bueno, esto es lo que funciona en un mercado, pero de todas maneras siguen siendo mercados muy fuertes. Y el catálogo de Salamandra tiene autores y autoras de muchos lugares. Sí. Eh, ¿Qué tan, digamos, como que sientes que eso es algo, cómo funciona eso como integrado, digamos, como en el mercado editorial? Digamos, ha sido como, sientes que es algo que te ha dado más fuerza o ha sido difícil, cómo funciona eso? Bueno, hay un tema muy polémico que es el concepto de novela gráfica, cómic, Sí. novela gráfica, pues ustedes ven que yo ahora mismo utilizo como indistintamente los dos términos. Yo personalmente sí creo que existe una diferencia entre el cómic tradicional y la novela gráfica, aunque todo es una forma de narrar de forma secuencial, pero sí creo que existen ciertas diferencias. Y si a mí me preguntas yo qué soy, yo te diría siempre que soy una editora de novela gráfica. Es verdad que es un concepto, eh, las críticas vienen dadas pues, porque es un concepto inventado por los directores de marketing de las grandes editoriales para darle valor un poco al cómic tradicional. No sé, sea como sea, ha funcionado.
porque si una cosa se llama cómic, no rompíamos esa barrera. Llamándose novela gráfica sí se ha roto esa barrera. Una persona, a mí hay gente mía que me ha dicho, no, 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 yo no leo cómics, pero sí leo novelas gráficas. Ajá. Entonces, ahí yo creo que se ha roto esa barrera. Y luego, ya hablando más concretamente del catálogo de Salamandra Gráfica, a mí me interesan las historias. Para mí es súper importante que exista un equilibrio entre la parte gráfica y la parte narrativa. O sea, no me interesan autores que sean unos artistas prácticamente de museo, con unos originales que uno dice gráficamente son potentes y con un guión muy flojo en el cual la historia no me cuente nada. Pero tampoco me interesa un guión potentísimo con un dibujo, al fin y al cabo son libros que entran por los ojos. Entonces, bueno, para mí es un equilibrio, buscar ese equilibrio entre la parte gráfica y narrativa. Que la mayoría de las veces ese equilibrio se da cuando el autor es un autor completo, que es guionista e ilustrador al mismo tiempo. Salvo cuando ya existen tándems de toda la vida o personas que ya han encajado, como puede ser Muñoz y Zampayo, o tú con Henry, por ejemplo, o sea, que ya hay un engranaje, que esa forma autoral ya es como un todo, ¿no? Berberian, Dupuy Berberian, o sea, autores que guionista, ilustrador, pero que ya son como un todo, ¿no? Porque a mí no me interesa, y suena un poco radical, pero a mí no me interesa que me manden un guión potentísimo para yo buscarme un ilustrador, porque creo que tiene que haber una conexión, ¿no? Entre la parte gráfica y narrativa. Entonces tiene que haber ahí como un entendimiento más allá de ser muy buen ilustrador o de ser muy buen guionista. Entonces, ¿cómo elijo los libros en mi catálogo? Pues eso, lo que de una manera subjetiva, porque todos los editores somos subjetivos, de una manera subjetiva buscando pues ese equilibrio, ¿no? Entre la historia que me interesa que me cuenten y un dibujo interesante. No tiene que ser un dibujo, pues por ejemplo Sabrina, que es un libro que yo estoy absolutamente enamorada de él, pues el dibujo de Nick Darnaso no es un dibujo de museo, ¿no? Es un dibujo muy simple, muy plano, con colores muy planos, pero es brutal la historia y encaja perfectamente en esto, ¿no? Entonces, más o menos eso, no sé si contesté a tu pregunta. No, está perfecto, está muy bien, porque mejoras mis preguntas. Entonces está perfecto. Em, sí, digamos que sí, como varias cositas ahí. Sí, por ejemplo, el nombre del sello mío, que es Cohete Comics, es un poco como para jugar con eso, para jugar con que, claro, es un sello de novela gráfica, pero metemos cómics en el nombre porque sentimos que de ahí viene lo que estamos haciendo. Uh -huh. Eh, y pensando un poco, por ejemplo, en esta edición que sacaron de Ventiladores Clyde de Seth, ¿no? Sí, Que aquí la tengo. originalmente es un... Ah, qué bien. Sí, sí, estoy aquí preparada. Muy Esta, bien, muy bien. con esta cajita. Que, que salió originalmente, fue publicada y fue creada, digamos, en esa dinámica del cómic por entregas. Claro, cómic de Sí. autor, por entregas, un circuito muy particular, Uh -huh. pero que tal vez con el rótulo de cómic se habría quedado un poco ahí. En Palookaville, que era la revista de Seth, y hasta ahí. Y de ese salto a un libro que viene en una caja, que utiliza además, o sea, que esa estructura no amarra, digamos, no se siente una nostalgia del formato original, sino que es como una declaración editorial en sí misma. Sí, de hecho, Y Seth, que me parece, está el concepto de novela gráfica y tal, pero él acuñó un concepto que me gusta mucho, que es a picture novel, que nosotros lo tradujimos como una novela en imágenes. Ese ujú, es el ujú. salto, esa es la diferencia. O sea, yo creo que ahí radica un poco el lograr que esto crezca, el que sea una novela en imágenes, que sea el concepto. Y claro, probablemente mucha gente me dirá, a mí no me interesaba lo que publicaba Seth por entregas en Palookaville, pero es que Ventiladores Clyde me encanta, porque tienen el concepto, es un formato. Mucha gente dice que la novela gráfica es un formato, y yo creo que es verdad. El libro con formato novela, con muchas páginas, no por entregas. Y yo estoy de acuerdo que más allá de temáticas, también es un formato. Entonces, para Seth, este libro es su gran obra y dice que en su vida se va a dividir antes y después de publicar Ventiladores Clyde. Pero sí, ha llegado a muchísimos más lectores publicándolo de esta manera que publicándolo de forma periódica en una revista especializada en cómics con más cosas en el interior, ¿no? Claro,
Claro, claro. Y donde de pronto, pues también es un lugar mucho más seguro, ¿no? Porque pues finalmente tienes un control más, o sea, es una comunidad mucho más cerrada, pequeñita, ¿no? De alguna manera. Eh, y esto genera otra cosa. Y también hay como algo como de los tiempos de la creación, que yo creo que retomando un poco lo que hablaba sobre los autores integrales versus el trabajo en Ujú. equipo, yo creo que en general son procesos de creación que en muchos casos toman tiempo. Incluso pensando en algo como Jeepy, ¿no? Salamandra tiene 2 libros de Jeepy, ¿cierto? Ujú. Tiene una Y historia vamos a y la... rescatar todo lo demás. Ah, qué bello. Sí. Que es casi libros individuales, pero digamos, yo siento que con una historia se cierra un ciclo creativo de entender un montón de cosas, ¿no? Notas para una historia de guerra, eh, porque son procesos creativos que toman unos tiempos muy particulares e incluso yo diría que no sabemos exactamente cómo medirlo. O sea, a veces uno dice, bueno, ¿cuánto se demora una novela? ¿Cuánto se demora uno haciendo una novela gráfica? Puede variar mucho, puede durar lo que duró Chris Ware haciendo Jimmy Corrigan o lo que duró Seth haciendo Ventiladores Clyde, con Bueno, procesos como documentados. Dime. yo en primicia lo suelto ahora aquí. Eh, Hay una tendencia en Francia muy grande que es la adaptación de obras literarias a la novela gráfica. Lleva un par Ok. de años teniendo como muchísimo éxito. Yo creo que hace parte de todo lo que llevamos hablando hasta ahora y es esa necesidad de ganar lectores. Yo creo que es mucho más sencillo eh, darle a un no lector de cómic una obra que conoce literaria con su versión adaptada a novela gráfica, ¿no? Yo sinceramente, y lo reconozco, soy muy poco partidaria de esto. Es decir, a mí me gustan Ujú. las historias propias de los autores, que creen sus universos, que creen sus historias particulares. Eh, Me parece como un ejercicio un poco fácil coger un texto literario y adaptarlo a novela gráfica. Pero ha habido casos donde realmente, mira, este, por ejemplo, el cuento de la criada, que lo publicamos Sí, de poco aquí y creo que tiene que llegar a Colombia en breve, pues ha funcionado súper bien y es una adaptación que creo que sí aporta algo más a la obra literaria y a la serie de televisión en este caso. Entonces, como primicia, voy a decir que estoy trabajando ahora mismo en la adaptación de El olvido que seremos de Héctor Abad Paciente con un ilustrador español que se llama Tito Alba. Y esto viene a cuento de los tiempos. Yo nunca había trabajado de esta forma. Yo siempre iba a las ferias, contrataba libros, o sea, o el premio FNAC Salamandra Graphic, que era una cosa que un jurado votaba, en el cual yo estaba presente como, no como jurado, pero sí como secretaria del jurado, pues sabía un poco de qué iba, o sea, nunca había hecho una obra desde cero y en este caso la vamos a hacer. Y los autores requieren mucho tiempo para poder ilustrar y adaptar un guión. En este caso me han pedido como 9 o 10 meses para hacerlo. Yo creo que también se requiere tiempo para dibujarlo, para tomar un poco de distancia. Bueno, tú como guionista y como autor lo debes saber, que es necesario dejar pasar también un tiempo para tomar distancia, porque a veces estás tan metido en la creación, pues que estás un poco saturado y entonces necesitas que pase un tiempo. Entonces es un proceso largo, tiene mucho que ver también con la técnica con la que dibujas. Hay gente que dibuja con acuarela, hay gente que dibuja ujú. pues con ordenador, o sea, en tinta con el ordenador. Entonces hay mil formas, ¿no? Hay mil técnicas para contar las historias en un cómic y los tiempos son, pues, Rutu Modan me dice siempre que tarda 5 años en hacer un cómic, ¿no? Hay autores que son muy Sí, claro. rápidos. Ahora con Solotero, por ejemplo, que su libro va a ser muy largo, es un libro, yo creo que es el libro más interesante de Sole, desde mi punto de vista. Pues Sole es una autora que trabaja súper rápido. Entonces ella fácilmente cambia esto, hace esto, y ella en 3 días o en 2 días se lo tiene modificado. Hay autores que para hacer una página tardan una semana. Entonces, claro, es todo tan relativo. O sea, lo interesante del cómic es que no existe como un patrón de comportamiento de los autores como muy estipulado, ¿no? En narrativa, pues bueno, hay autores que tardan más, tardan menos, pero bueno, al fin y al cabo es con una máquina de escribir o con un computador, pues empezar a contar tu historia.
Aquí tienes que investigar mil cosas, técnicas, dibujar caras, si quieres ser más realista, menos realista. Entonces, claro, es un proceso un poco más largo, ¿no? Sí, claro, claro, no, y yo creo que sí hay como, pues digamos, es que no hay como una equivalencia clara como con el proceso de corrección de una obra de prosa, ¿no? O como, no sé, cuando escribes un cuento, una novela, pues hay una buena parte que son las correcciones, que es como cuando haces como un poco consciente lo que estás haciendo. Y en estos procesos de escribir con la imagen, pues se vuelve una cosa que también varía mucho y se adapta, cada quien la puede adaptar como quiera. Sí, Eh, luego hay temas que son muy curiosos, que autores de primer nivel, o sea, de primer nivel, te entregan el libro y de repente están comiendo en una mesa y le faltan los pies a los personajes. O sea, son detalles mínimos, es una tontería, pero no hay que corregir solamente las comas y las tildes del texto, hay que corregir que era, o si en la página anterior estaba una lata de Coca-Cola en la mesa, ¿por qué en la página siguiente, si son 3 segundos después, no está? O sea, lo típico de las falsas tomas o de las tomas estas del cine también pasa aquí. Entonces hay una sí, corrección visual que es súper fundamental. O que te falta, o que va con una muleta y en la página siguiente no hay muleta, o que la muleta la lleva en la mano derecha y en la página siguiente en la izquierda. Una cantidad de detalles minúsculos que hacen mucho más complejo el trabajo con una novela gráfica. Yo tenía, cuando entramos en Salamandra, nuestra correctora interna de Salamandra, que estaba con nosotros, es que me decía, es que corregir cada página de un libro de Salamandra Graphic es como ver una cubierta, que las cubiertas tienes que estar súper pendiente, que no haya nada descolocado, movido. O sea, con las cubiertas es prácticamente donde pasas más tiempo porque, pues imagínate eso multiplicado por 180 páginas o por 200 páginas porque cada vez más los autores tratan de tener más páginas en sus libros. Entonces no digo que sea un trabajo más meritorio que en la narrativa, pero sí requiere de muchísimos ojos y de mucha implicación en seguir toda la parte secuencial también de la ilustración, ¿no? Saber leer la ilustración. claro, claro. Oye, una cosita, continuando un poco con algo que veníamos hablando antes, y es esa relación entre la novela gráfica y, digamos, la literatura, donde yo creo que hay como un choque de cánones. Porque, digamos, acá se suele pensar mucho en que la novela gráfica es, y volviendo de pronto a la adaptación literaria, es una novela ilustrada, ¿no? Es como Ujú. voy a agarrar y voy a tener lo mismo de una novela, voy a tener la sintaxis de la novela, pero le voy a poner unos dibujos que como que van a informar, digamos, de ese texto. Eh, donde yo creo que es otra cosa completamente distinta, como que siento que es como una mirada muy terca, como de querer quedarse en lo conocido y de querer interpretar todo desde lo que uno ya vio, ¿no? Y, y sí veo que cada libro, a su manera, se hace como esa apropiación de las expectativas del lector, ¿no? Como que Ujú. no es esa idea de la ilustración como algo secundario a un texto o como algo que se desprende de un texto, es un texto en sí mismo. A ver, hay dos cosas. Uno es la típica novela ilustrada, que es el texto corrido y te ponen dibujitos. Que eso Sí, es una cosa que está haciendo pues el Zorro Rojo, editoriales que hacen, digamos, versiones ilustradas de las obras literarias. Zorro Rojo, Nórdica, toman textos clásicos, por ejemplo, y los ilustran. Eso no tiene nada que ver con lo que es una novela gráfica. Una novela gráfica es narrar una historia con viñetas y bocadillos. No sé si en Colombia se llaman igual, viñetas y bocadillos, con la estructura de en el página. medio, ¿Ah? sí, bocadillo está bien. Pues está el dulce, que es el bocadillo, entonces cada vez que uno dice bocadillo, como que le viene una No, cosa a la pero cabeza. Pero es a ver, sí, sí, el el formato globo. este, partir la página entre esto y los globitos, pues son los bocadillos y va el texto de diálogo, digamos. Esto es una novela gráfica, es contar una historia, pues así, ¿no? Entonces existen varias formas. Hay autores, por ejemplo, que hacen una adaptación un poco literal y van extrayendo, entonces toda la parte descriptiva la dibujan, por ejemplo,
iban unos árboles, y pues dibujan los árboles, la calle y tal, y luego se centran en los diálogos. Eh, Eso es una adaptación. Y luego también hay autores que lo que quieren es que el propio autor de la novela gráfica pues haga como una, no reinterpretación, pero sí que haga suyo el texto. Por ejemplo, en el caso de Héctor Abad, él nos decía a nosotros que él quería como dejar muy libre al ilustrador y al guionista, que es la misma persona en este caso, para que haga suya la historia, para que la interprete de su manera, a su manera, para que digamos que entre en otro tipo de lectura diferente Ujú, a la que tenemos por la experiencia lectora de una obra narrativa. claro. Sí, no, tiene todo el sentido del mundo. Y además yo pienso que hay como una, sí, realmente es que, digamos, la novela gráfica proviene de un canon particular y responde a un lenguaje que se ha construido a partir de una serie de obras, de autores, de dinámicas, de formatos, de economías, bueno, un montón de cosas, pero que tiene una lógica propia. Y, y un poco, digamos, por ejemplo, en Colombia, buena parte de los estímulos institucionales que hay, por ejemplo, no sé, ahora este año lanzamos el premio de narrativa gráfica Ciudad de Bogotá, eh, y en ese premio, pues, o sea, lo patrocina la oficina encargada de literatura. Pero hay ahí como una tensión, porque digamos, para mí es como una literatura aparte, es un canon nuevo, es una discusión más compleja y más bonita que simplemente como una subliteratura que se graduó de mayor de edad con la novela gráfica, algo así. Sí, lo que pasa es que yo creo que esos son procesos pues en Colombia creo que es un proceso en el cual tiene que pasar lo que ha pasado en España hace 10 años o en los últimos años, ¿no? Que es que todo se vaya normalizando y que llegue un día un lector de literatura en la Feria del Libro de Bogotá o en la feria, en la Fiesta del Libro de Medellín y te diga, como me pasó a mí en el Salón del Cómic de Barcelona, un señor que fue, un chico de, no sé, 40 años o así, me dijo, mira, yo no me he leído nunca una novela gráfica, pero es que veo que salen los medios y todo el mundo está hablando como de esto y mira, me regalaron una entrada a este salón y he venido hoy jueves que no hay nadie, porque los jueves pues por el colegio y eso, y vengo a que me recomiendes un cómic. Eso fue el jueves, el Sí, primer día del salón del cómic. Y claro, yo sabía que era un lector literario porque me lo había dicho, que le gustaba la literatura, entonces obviamente yo como prescriptora pues tenía que darle algo más parecido a eso, ¿no? Y le recomendé muy los bien. G-Comics y Asterios Polyp. Y al día siguiente volvió y me dijo, mira, me he quedado fascinado, o sea, quiero más. Entonces, bueno, es un poco esa labor como de hormiguita, de uno a uno ir convenciendo a un lector literario, pues eso cada vez más se va volviendo más. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con Sabrina, que Laura Fernández hizo la portada del Babelia, que muy difícilmente un cómic es portada de un suplemento literario, pues lo puso como portada del Babelia, donde la conversación estaba en otro sitio. Vargas Llosa iba a sacar un nuevo libro, entonces todos los suplementos culturales estaban con Vargas Llosa. O sea, pasaban mil cosas en la escena cultural y Laura Fernández, que se quedó alucinada con Sabrina, lo sacó en Dijo, portada con el siguiente titular: La gran novela americana es un cómic. Claro, o sea, a la gente como que, como dicen aquí en España, les voló la cabeza y claro, fue una compra masiva porque existe esa eterna discusión de quién ha escrito la gran novela americana y va ella y dice que es un cómic, ¿no? Entonces, encontrar ese entusiasmo en los periodistas, en los lectores, pues es un trabajo yo creo que un poco de hormiguita, pero si yo logré convertirme en una lectora brutal de cómic, cualquiera puede hacerlo porque era imposible casi pensar que yo iba a terminar siendo tan defensora del mundo del cómic. no, pues es que es maravilloso, es buenísimo. Y yo creo que sí, en todo caso, digamos, hay como mucha prevención con con esos diálogos, como con ese tipo no, como decir, vamos a, esta es la gran novela americana, pero al mismo tiempo yo sí creo que amplía y enriquece la ficción, la escritura, lo literario, o sea, rompe barreras, nos permite como
como dinamizar un futuro de dónde se cuentan las historias, cómo, quiénes, desde dónde, bueno, hay, Y luego también hay un componente súper importante para las nuevas generaciones. Tú que tienes hijas pequeñas, yo que tengo niños pequeños, es súper importante que todo es muy visual hoy en día. O sea, hoy sí, en día está la tablet, está Netflix, están las series animadas de televisión, es decir, el mundo tiende a lo visual. Entonces, a mí no me extraña que en un futuro, digamos que la novela gráfica sea algo tan normal en la lectura, porque van a crecer estos niños leyendo visualmente. Ya no existe, porque yo, por ejemplo, un amigo de mi papá le recomendé epiléptico porque tiene una situación particular pues, relacionada con la epilepsia y se lo llevé a Colombia para que lo leyera. Lo leyó, epiléptico de David Bell, lo leyó y me llamó y me escribió un email, o me escribió un email para decirme que le había gustado mucho el libro, que realmente lo que reflejaba todo el problema de la epilepsia y eso, pues era algo que se sentía completamente identificado en su entorno familiar, pero que le había costado mucho leer la parte gráfica. Entonces ahí es donde voy yo, que es un proceso, ¿no? La gente me pregunta, ¿es que en qué me fijo? ¿En el texto o en las imágenes? Es una cuestión de aprender a leer gráficamente. O sea, eso se aprende también leyendo gráficamente. Y lo bonito del cómic es que además son libros que tienen múltiples lecturas. Tienes una lectura visual, tienes una lectura narrativa, tienes esa lectura en la cual la segunda o tercera vez que lo lees vas descubriendo detalles que no habías descubierto antes. O sea, son libros muy versátiles a la hora de la experiencia lectora, ¿no? Entonces yo creo que es lograr eso, que la gente le pierda ese miedo a esa lectura gráfica, que es lo más claro. complicado de una lectura del cómic. Sí, se vuelve muy bonito además cuando es eso, como esas lecturas como intergeneracionales, ¿no? Donde, no sé, por ejemplo, proyectos que hemos hecho de cómic documental con comunidades campesinas, donde, claro, está la expectativa un poco, vamos a hacer una novela gráfica sobre una comunidad víctima del conflicto armado y los adultos quieren que ese sea un texto para los niños, para sus hijos. Eh, pero en realidad lo que hacemos es aprovechar esa multiplicidad de voces para que Claro. sean páginas en donde se reúnan todas esas miradas, que son miradas de distintas edades, pero también de distintos tipos de recuerdos. Y se vuelve una cosa muy bonita, ¿no? Como muy poderosa. Y además porque permite muchas lecturas, y lecturas, leerlo muchas veces y descubres cosas distintas cada vez que lo lees. Sí, aquí nos Eh, pasó un fenómeno súper parecido con Estamos Todas Bien de Ana Peñas, que ha sido como, a sí, mí el otro día me preguntaron en una entrevista que cuál era el libro que más alegría me había dado publicar y tengo los mejores autores en mi catálogo, David B. Set, Emanuel Guibert, Ignar Naso, Riad Satuf, pero el libro de Ana Peñas es uno de los, pues probablemente el libro que más alegrías me ha dado porque es un libro que vi crecer desde el primer momento. Una autora que no había publicado nada, se presenta al premio, lo gana, luego gana el premio Autora Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y ya como pistoletazo final se gana el Premio Nacional del Cómic en España, primera mujer en ganarlo, con una autora súper joven cuando lo habían ganado pesos pesados aquí en España. Y lo bonito de ujú, ese libro es que es un homenaje a sus abuelas, es un homenaje a esa generación silenciada de las mujeres de la guerra civil y posguerra civil española, que fueron como los centros de las familias y fueron pues mujeres silenciadas, ¿no? Y yo estaba preocupada porque pensaba que era un libro muy local, la guerra civil española, dictadura franquista, y a Ana la invitaron a Colombia al Festival Entre Viñetas a ir, y hizo un taller en una escuela pública de Medellín. Y claro, todos los niños llegaron con las fotos de sus abuelas. O sea, que era una cosa que rompió la barrera del localismo y se convirtió en algo en que todo el mundo tiene una abuela a quien rendirle un homenaje. Entonces es súper bonito ese tipo de historias porque también cada cual tiene lecturas de los cómics de otra manera. Por ejemplo, cuando estamos todas bien, mujeres, abuelas que aquí nunca habían leído, se leyeron ese cómic y se sentían completamente identificadas. Un periodista puso un Twitter diciendo, mi abuela no ha leído nunca nada, pero el poder leer esto de forma visual también le ayudó a leerlo y está fascinada y lo puso ahí como en un altarcito, ¿sabes? Entonces son cosas que son muy bonitas, ver cómo cada cual puede llegar a interpretar, a entender cómo le toca esa lectura
de una manera distinta, tanto por la parte gráfica y también por la parte narrativa, ¿no? Y yo creo que es una forma súper bonita de transmitir. Está muy de moda también ahora mismo todo el documental gráfico con Igor, Cuadernos rusos y ucranianos, Sarah Glidden, con la guerra de Turquía-Iraquí, Riyad Satuf, incluso con el mundo árabe, es decir, está también la parte autobiográfica, pues epiléptico, en fin, tiene una capacidad enorme para contar historias que es brutal, ¿no? Sí, sí. Y creo que hay otra cosa muy importante y es que Solo una cosa, despierta. no te interrumpo, Dime. pero quedan 10 minutos y esto Sí, nos toca exactamente a la esto hora. Así que nos bueno, corta. sí, 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 nos última, deja. última. Última. Listo. No, como has visto, porque yo siento que una cosa muy importante es esa, como que despierta una capacidad de leer la imagen, que es una capacidad de leer críticamente la imagen. Entonces vivimos en Ujú. un mundo de imágenes. eh, Muchas decisiones que tomamos las tomamos a partir de lo que nos dicen las imágenes, pero en algo como la novela gráfica somos unos lectores transformadores de la imagen Totalmente. y creo que es clave. Y un poco esa era como que quería preguntarte un poco, pero ya lo hiciste sobre la novela de no ficción, la novela gráfica de no ficción, como ese proceso de lo documental, de integrar el registro, el diario, como esa multiplicidad de voces puesta en función de la no ficción, que es A mí algo tan poderoso. Tan me impresionante. apasiona la no ficción en la novela gráfica. De hecho, el otro día estaba haciendo como un listado de todos los libros que llevábamos publicados en Salamandra Graphic y me quedé alucinando de la cantidad de no ficción que tenemos publicada, tanto autobiografía como pues reportaje gráfico, eh, o incluso un libro como Sabrina, que es un libro crítico, con una visión, aunque es ficción, pero con una visión crítica de la sociedad actual. Eh, yo creo que es un medio tan versátil que las herramientas están ahí para poder contar lo que quieras. O sea, es que puedes contar lo que quieras, con multiplicidad de estilos gráficos, con libros más detallados, en fin. Y para mí me interesa mucho la no ficción porque, por ejemplo, los G-Comics, que es un libro sobre Bertrand Russell, la lógica y la matemática, el periodo de entreguerras en Estados Unidos, de verdad hay a mucha gente yo creo que diría, qué pereza leerme un libro sobre matemática, lógica y filosofía. Probablemente no sea algo que dices, uy, qué delicia, me voy a comprar este libro, ¿no? Pero al final pero al final ha vendido increíble porque está narrado, contado de una forma súper didáctica, en la cual te enteras de un periodo histórico, en la cual puedes jugar también por esa parte gráfica que aporta mucho a lo que un texto de 700 páginas de una biografía de Bertrand Russell pues te puede agobiar más. Entonces yo creo que es una forma súper interesante de transmitir conocimiento también. O sea, creo que no solamente es parte lúdica, sino que también tiene esa capacidad de transmitir o de despertar conciencias, como puede ser un árabe del futuro, o de entender situaciones complejas como puede ser un epiléptico, o entender el conflicto iraní, la guerra civil iraní, que nadie, hace 15 años nadie pensaba en la guerra civil iraní, por lo menos Occidente, y Satrapi logró hacerlo, ¿no? Pero yo creo que eso es la importancia, o sea, es la potencia que tiene la novela gráfica para poder llegar a muchísima más gente contando historias súper potentes de ficción o de no ficción. Cata, una última pregunta que tiene que ver con el contexto. ¿Cómo ves que va a cambiar el mundo y la edición de novela gráfica después del COVID-19? Bueno, yo creo que aquí en España yo creo que la novela gráfica es uno de los mayores perjudicados, pero por una simple razón y es que muy difícilmente existe el desarrollo digital de un cómic y aquí durante el COVID pues se ha vendido muchísimo el libro electrónico. Entonces, bueno, nosotros por ejemplo ahora estamos empezando a digitalizar todo nuestro catálogo de Salamandra Graphic. Yo creo que tiene que haber una evolución en los dispositivos de lectura, pues porque muchos no son a color, no se puede transmitir esa potencia que tiene un cómic como es la doble página. Entonces, bueno, creo que tiene que haber una evolución, pero también creo que leer un cómic es, leer un cómic es relativamente rápido y también en un mundo en que vamos tan a la carrera, pues también es una forma más sencilla y te quita menos tiempo que leerte una novela de 500 páginas, ¿no? Eh,
pero yo creo que todos tendremos que reestructurar, hay que ser un poco más selectivo en lo que se publica, el mercado, las librerías, que aquí en España, como en Colombia, pues han estado cerradas durante mucho tiempo, pues tenemos que empezar en Penguin hemos puesto una campaña súper linda que es todo empieza en una librería, ahora que ya podemos salir, y es verdad, todo empieza en una librería, conocer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco apoyar a las librerías, que son los mayores prescriptores, es apoyar eh, pues al lector, darle contenidos pues que les interesen. Y yo creo que sí va a haber una reestructuración en el que, por ejemplo, en España ha habido un exceso de publicación de libros, de cómics, y yo creo que es un poco forzado, pero hacer un poco como examen de conciencia y decir, hay libros que a lo mejor no son tan necesarios y podemos parar un poco. Es ese concepto de la pausa, ¿no? De poder parar. Y eso yo creo que nos ha llevado a reflexionar un poco y creo que, pero bueno, también tenía la idea de que íbamos a cambiar mucho y al final aquí ya se ha desconfinado un poco la ciudad y todo y la gente está otra vez en la calle, en las terrazas, tomándose cervezas, o sea, tenemos una mente selectiva, yo creo, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, Existe el potencial de que se una más, digamos, como la movida de la producción de novela gráfica en sí, español, ¿no? O sea, que sí, circulen de y que otra también, manera muchas más o que veces. también existan, porque también uno de los mayores problemas para mí del mundo de la novela gráfica es que somos de los pocos gremios que estamos súper desunidos, en el sentido que vemos que somos competencias unos con otros, en vez de crear algo que potencie y logremos encontrar lectores, pues cada editor es como la competencia, como el concepto de competencia. Y yo creo que en esta situación sí nos ha unido y sí ha hecho pensar que a lo mejor es interesante plantear políticas conjuntas para un desarrollo del cómic, pues la industria del cine, ¿por qué está tan afianzada? Pues porque es un gremio súper potente que pide ayudas en conjunto, que hace campañas en conjunto, pues tratar de hacer lo mismo. Y yo creo que aquí en España al menos sí ha despertado ese interés y esa reflexión de unirnos para poder buscar, digamos, soluciones, medios, lograr, por ejemplo, que los cómics sean parte de un pensum de los colegios, cómics para diferentes edades, que se lean Harry Potter, pero también se pueden leer un cómic, ese tipo de acciones, campañas de fomento a la lectura, y eso lo logramos solamente unidos, ¿no? Bueno, muy bien. Esto se corta como abrupto, ¿cierto? Sí, eso, tenemos 3 minutos. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Sí, No, porque porque yo la creo he que sí, hecho digamos. varios y me corta. Y a veces me ha dejado como con la palabra en la boca. Sí, 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 no, pero realmente, pues, no sé, muchas gracias. Yo siento que sí, como que Salamandra Graphics alimenta y le da a uno como que no es uno como con su librito diciendo, mira, esto es algo muy interesante, sino que le da a uno como un respaldo y creo que genera justamente eso, no es una competencia, sino que hace que sea un entorno mucho más rico, ¿no? Mucho más amplio, mucho más interesante para los Sí, yo lectores, creo que una de más las atractivo. ventajas es estar en Salamandra, es que hemos logrado como ese trasvase de lectores. Que un lector que se puede leer a Franzen un día diga, Salamandra está publicando Ventiladores Clyde, me lo puedo leer. Y entonces lograr un poco ese trasvase de lectores dentro de un sello literario con una novela gráfica. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Creo que es súper importante lograr que el no lector de cómic, y yo no me cansaré de repetirlo, se acerque a la lectura del cómic. Es la única forma en que podemos crecer como industria y como pueden crecer los autores y puede crecer todo el panorama del cómic mundial, ¿no? Sí, total, 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 así tiene que ser. Pero no, pues qué bien y pues nada, no, me alegra mucho haber Gracias, pasado esta hora Pablo. aquí conversando. Gracias a ti. Y gracias a la gente que estuvo ahí Sí, mandando corazón. Y sí, ya me gusta leer Colombia, que es una iniciativa súper bonita, que me parece súper interesante para hacer crecer también el cómic en Colombia, ¿no? Y como colombiana, súper orgullosa de que estas cosas pasen allí. sí, está muy bien. Yo siento que cada vez hay más gente, hay creadores y creadoras cada vez más interesantes y se está diversificando, se está dando como ese caldo de cultivo para que empiecen a surgir como esas obras definitivas, ¿no? Claves, como imperdibles. Es muy bonito. Pues Pablo, mil gracias y gracias a todos. Y espero verlos pronto. Un No, besito. sí, ojalá, ojalá.
Sí, Chao. quería ir a Colombia, pero bueno, chao.